Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este encuentro en el auditorio Nora Cortiñas del Hotel Cualdiaro de ATE. Agradecemos ante todo a la organización anfitriona, que es la Asociación Trabajadores de Estado, organización miembro de la CLATE, y a los miembros de la Conducción Nacional que están presentes. Como todos ustedes saben, o si no lo saben les comentamos, este evento, además de ser un evento abierto, es una clase curricular de un proyecto de formación que tenemos en CLATE, que es la Diplomatura Superior en Sindicalismo Internacional, que la hacemos en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y que tiene el apoyo del Programa para los Trabajadores de la Organización Internacional de Trabajo de ACTRAB. Así que bueno, también agradecer en ese sentido a la Asociación de Abogados Laboralistas y a nuestro referente de ACTRAB, que está conectado vía Zoom, Juan José Guiliarte. Tuvimos un inconveniente que les pasamos a comentar, y es que nos comunicó la doctora Francesca Albanese que no podía contactarse hoy por un error de comunicación. Creo que están acoplando los micrófonos. Hola, hola. Bien. Así que bueno, lamentablemente no tenemos la comunicación con Francesca Albanese. Eso, por un lado, tiene el problema de que no vamos a contar con su testimonio y lo que nos podía aportar en relación a la perspectiva más jurídica. Contamos igualmente con la presencia de Miriam, con la presencia del embajador, con la presencia de Adolfo. Ahora los vamos a presentar correctamente. Pero bueno, vamos a tratar de ir reordenando un poco el programa que teníamos armado. Como palabras de apertura, está presente acá el presidente de la CLATE y queríamos que sea él quien dé las palabras de bienvenida, dado que para la CLATE es un gran esfuerzo este trabajo de la diplomatura y tiene un sentido particular dedicar este esfuerzo a hablar del tema Palestina. Así que le vamos a pedir a Julio que se acerque y que nos dé unas palabras. Bueno, sumarme a los agradecimientos, agradecerles mucho realmente que estén acompañándonos en esta actividad. Bueno, la diplomatura es una actividad de formación de cuadros sindicales. Están participando de esta diplomatura más de 400 dirigentes sindicales de 14 países de América Latina y el Caribe. Es un programa que ya lleva 3 años, así que bueno, para los sindicatos de CLATE es un esfuerzo grande y bueno, se hacen estas charlas que son abiertas, en general toda la semana se hace por vía de teleconferencia, pero bueno, ante determinados temas, bueno, se realizan presenciales. Así que bueno, gracias. Yo voy a leer un pequeño escrito que pretende sintetizar la posición de nuestra confederación al respecto. Bueno, estamos aquí en este encuentro movidos por una urgencia moral que no admite silencio ni indiferencia. Hemos venido a alzar la voz no como espectadores, sino como testigos de una realidad que clama al mundo, el genocidio que el pueblo palestino está sufriendo en Gaza y Cisjordania. No es un conflicto lejano ni complejo, es una destrucción sistemática, una barbarie filmada en directo que vemos en nuestros teléfonos. Es la negación del derecho a existir de un pueblo, el asesinato de niños, la demolición de hospitales y la imposición de hambre como arma de guerra. Todo ello al amparo de la impunidad internacional. Hoy no venimos a debatir cifras, venimos a defender vidas. Venimos a decir que el derecho internacional no es una sugerencia, que la humanidad no es un concepto abstracto y que la libertad palestina es la causa común de todo aquel que cree en la justicia. Este encuentro es un grito colectivo para romper el muro del silencio cómplice, porque la historia nos juzgará no por lo que sentimos, sino por lo que hacemos. Y hoy aquí decidimos que la memoria, la dignidad y la resistencia palestina no sean borradas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Y bueno, como les explicaba, nosotros vamos a tratar de este evento darle un formato más de charla o conversatorio, porque originalmente las clases abiertas de la diplomatura son eso, son clases, ¿no? Nosotros a lo largo de la materia de la que forma parte este encuentro, que es Derechos Humanos para la Acción Sindical, estuvimos viendo
bueno, cómo es el sistema internacional, los distintos organismos y las distintas normas y convenios que protegen los derechos humanos. Bueno, Mariana me acompaña en la moderación, Mariana Martino, que ahora va a ser quien va a comenzar la ronda de preguntas, pero antes presentar apropiadamente a nuestros invitados en el día de hoy. Está con nosotros el embajador de Palestina, Riyad Al-Halabi. Les pedimos un aplauso para recibirlo. También nos acompaña Miriam Bregman, diputada nacional por el PTS en el FITU. Y Adolfo Pérez Esquivel, todos lo conocemos, Premio Nobel de la Paz por Argentina. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Mariana, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Qué gusto tenerlos y tenerla acá. Estamos muy contentos, muy contentas de poder llevar adelante esta charla abierta. Como decía Ignacio, es un tema que nos convoca a todos y a todas. Así que voy a comenzar por vos, Miriam. A vos sí te voy a tutear. Al embajador y a Adolfo los voy a tratar de usted, pero con vos me siento con mucha más confianza. Como defensora de víctimas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina, siempre destacaste que lo que sucedió en nuestro país fue un genocidio y que ese genocidio estaba al servicio de un plan estratégico de la dictadura. Entonces, lo que nos gustaría preguntarte es cómo explicarías el genocidio que hoy se está llevando adelante por parte del Estado de Israel en Palestina. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha, no? Trataré de respetar los tiempos, de ser breve. Me anoté algunas cositas para... ¿Por qué desde Argentina tenemos una obligación particular de denunciar el genocidio que se está cometiendo sobre el pueblo palestino, que está cometiendo el Estado de Israel? Y esto, como mencionabas en tu pregunta, se liga porque Argentina sufrió 2 genocidios. Es un país que tiene una corta historia, si lo miramos a nivel mundial, comparativamente con otros países, pero sufrió 2 genocidios. El primero, la constitución del Estado-Nación, en la masacre de los pueblos originarios que habitaban estas tierras. Y el segundo, el de los años 70. Entonces, aquí está presente Carlos Platkowski, un compañero abogado con quien tenemos una cátedra en la Facultad de Derecho, donde precisamente debatimos esto. La cátedra se llama Genocidio y las prácticas genocidas en los años 70, porque tampoco en la Argentina fue fácil reconocer que había un genocidio. Fue una pelea que dimos y que fue dura. Incluso se ganó primero en la calle. A los represores, a quienes integraron la dictadura militar, se les decía de muchas maneras, pero genocida se fue instalando con el paso del tiempo, se fue instalando como una calificación política, pero costaba el paso legal. Y esto fue impedido desde el propio Estado. El propio Estado dictó el punto final, la obediencia debida, los indultos. Bueno, acá está Adolfo, un gran luchador contra todas esas normas que impidieron el juzgamiento. Podemos recordar a Nora Cortiñas, a las madres, a las abuelas, a todas y a todos los que dieron esa pelea. Y la calificación de genocidio vino después. Como digo, aparecía como contenido político, no jurídico. Cuando se reabren los juicios de lesa humanidad a partir del año 2003, pero el primer juicio de lesa humanidad comienza en el año 2006 en la ciudad de La Plata. Tengo el orgullo de haber sido una de las abogadas de ese juicio. Tuvimos que decidir qué calificación legal le dábamos a los hechos ocurridos en la Argentina. Y ahí planteamos en la querella de Justicia Ya, con Adriana Calvo, con otros queridos compañeros y compañeras que encabezaron esa querella, con Carles Lepoy, ayudándonos desde el Estado español, decidimos darle la calificación de genocidio, porque como se ve ahora en el caso de Palestina no es lo mismo como se califican los hechos. Cambian las consecuencias y cambia la actitud política
que deben tener los estados y también las organizaciones políticas, las organizaciones gremiales, como se mencionaba recién. No es lo mismo un crimen de lesa humanidad, que es sobre una población indiscriminada, que es muy grave, que un genocidio, que tiene el objetivo claro de exterminar en todo o en parte a un grupo humano, que puede estar indicado por el propio agresor, por su calidad religiosa, por su actividad política, por ser parte de un grupo nacional. Es decir, después vienen distintas discusiones sobre cómo se califica ese grupo, pero lo que identifica el genocidio es la capacidad o la intención que tiene quien lo realiza de exterminar al grupo que ha decidido ser víctima de ese genocidio. Y en el caso de Palestina se da una particularidad, yo misma la viví en el debate presidencial que me tocó participar junto con otros 4 candidatos el 8 de octubre de 2023, el día después de los hechos del 7 de octubre. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué decimos, no? El resto de los candidatos decidió solidarizarse con el Estado de Israel por fuera de todo contexto político. Y yo dije que lamentaba a las víctimas civiles, pero que estos hechos tenían un contexto político, y sufrí un ataque enorme encabezado por Patricia Bullrich, a las cosas hay que ponerle nombre y apellido, que fue la que encabezó ese ataque y esa difamación. Pero ¿cuál era el problema? ¿Qué calificación le dábamos? Algunos historiadores, como el propio historiador israelí Ilan Pappé, decían que en Palestina ya venía ocurriendo un genocidio incremental, o sea que la decisión de exterminar este pueblo estaba decidida y que iba siendo llevada adelante con el paso del tiempo. Lo que está claro, y hoy nadie puede negar, es que desde el 8 de octubre, desde el día posterior, Israel inició un verdadero genocidio, que la colonización que ya tenía sobre ese territorio decidió claramente llevar adelante un acto genocida. Yo había notado, no sé si leerlo por un tema de tiempo, pero el 9 de octubre el ministro de Defensa israelí dijo: estamos imponiendo un bloqueo sin electricidad, sin alimentos, sin agua, es explícito. Es decir, explícitamente dicen que van a realizar un genocidio. Y el genocidio es un proceso, como enseñamos en las cátedras de la Facultad de Derecho. El genocidio no es un acto, el genocidio es un proceso. Bueno, ese proceso genocida se está llevando adelante y creo que en el caso de Palestina se dan todos los elementos de la convención. Cuando uno mira la convención contra el genocidio, directamente cada uno de los elementos, que no voy a desarrollar en este momento, se puede hacer después, pero cada uno de los elementos de la propia convención se dan en el caso del pueblo palestino. Cada uno de los hechos que esa convención enumera, no es necesidad que se cumplan todos para que haya un proceso genocida, pero en el caso del pueblo palestino podemos decir que está sufriendo todo y cada una de esas agresiones que constituyen el delito de genocidio. Después voy a hablar de otras responsabilidades, pero en el caso de Israel es claro, y solo para terminar esta primera intervención quiero agregar que compartimos otro destino con el pueblo palestino, que es la ocupación británica. Nuestro país también tiene una ocupación británica como aquella que ocupó el pueblo palestino y que fue la que le dio origen a la creación del Estado de Israel. Nunca nos olvidemos de dónde nace la idea de crear ese Estado y que estuvo precedida, bien digo, por la ocupación británica. Nuestro país al día de hoy está ocupado por el imperialismo británico en las Islas Malvinas, así que todos aquellos que ayer se pusieron la camiseta, esperamos que se pongan la camiseta también para denunciar la ocupación en Malvinas y la ocupación colonial del Estado de Israel en el territorio palestino. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Miriam, y es interesante esto que mencionás, ¿no? Ocupación colonial, porque normalmente se habla de conflicto, ¿no? No hay un conflicto entre partes iguales, sino que hay una ocupación y hay un Estado ocupante. Pero en relación a esta lucha histórica de la que vos formas parte y de la que también forma parte Adolfo, que es la lucha por los derechos humanos, por memoria y verdad, justicia frente a los crímenes de la dictadura argentina, esa lucha muchas veces dependió, o no sé si dependió, pero requirió y recibió ayuda internacionalmente, tanto de organismos internacionales como de la sociedad civil.
Y a mí me gustaría preguntarte, Adolfo, ¿cómo valorás el comportamiento que están teniendo las instituciones internacionales o los estados frente a este genocidio en relación a lo que es el comportamiento de algunos sectores de la sociedad civil que empiezan a expresar su solidaridad desde el comienzo, ¿no? Bueno, me alegro de estar con ustedes, de participar en este encuentro. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad de Naciones crea lo que se conoce como Naciones Unidas para generar un código de conducta, de comportamiento después del horror de la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve la oportunidad de hablar con los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, como también de los campos de concentración nazi. Y el horror, las muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial, no es que terminó la guerra, las consecuencias siguen hasta el día de hoy. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el código de conducta? Se saca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya estaban implícitos en muchas declaraciones, incluso en los libros sagrados. Pero durante todo este tiempo hubo leyes, convenciones, protocolos de la mujer, de los niños, pueblos originarios, que no se respetan. Se llega a una situación realmente violatoria, pero con Trump desconoce el derecho internacional, desconoce las convenciones, los protocolos, los viola sistemáticamente. Y hoy estaba recordando, conversando antes de la charla, que Trump pide a los aliados que desconozcan al Tribunal Penal Internacional que condena a Netanyahu como genocida. Entonces, esto pone que el Estado de Derecho hoy no existe. Todos pactos y protocolos internacionales no tienen vigencia. Es decir, arrasa, invade países. Israel también hace lo mismo. Israel va tomando, esto tenemos que ver cómo se origina el conflicto, la división que hacen del Estado palestino. Ben Gurión es una de las figuras de Israel que avanza en la toma de los territorios palestinos hasta el día de hoy, hasta generar este genocidio tremendo que se denuncia a nivel internacional, pero que nadie le pone freno. Ni siquiera los países europeos. Los países europeos guardan absoluto silencio, son cómplices. Como aquí en América Latina tenemos el actual gobierno argentino que avala el genocidio y que pone en una situación crítica el Estado de Derecho. Los derechos humanos son integrales. Si se violan los derechos humanos, se está violando también el derecho a la democracia, a vivir, a la convivencia. Y hoy esto está siendo arrasado permanentemente. Entonces, hay una resistencia del pueblo en denunciar, en tratar de levantar la voz contra el genocidio en Israel, contra Gaza, por Israel, pero esto no es suficiente. No hay todavía un Estado de Derecho que ponga freno a los abusos del poder. Hasta aquí, después podemos seguir profundizando.
Bueno, ahí sí. Bueno, recién Adolfo contextualizaba lo que está pasando en la comunidad internacional respecto al rol de los organismos internacionales. Entonces, nos gustaría preguntarle al embajador Riyahad qué estrategia diplomática y de política exterior desarrolla la autoridad palestina en la denuncia y la lucha contra la ocupación y contra el genocidio. Bueno, permítame primero agradecer la invitación a este encuentro con dos personajes, figuras grandes como Miriam, como Adolfo. Es un honor para mí inmenso estar compartiendo con ustedes y gracias por Clate por la invitación. Bueno, la estrategia del Estado de Palestina, del gobierno de Palestina, se basa en el derecho internacional, la legalidad internacional, las resoluciones de Naciones Unidas que nunca fueron respetados o cumplidos por parte del Estado de la ocupación israelí. A pesar que Israel fue criado por la legalidad internacional, por una resolución del 181, que respetó la mitad de esta resolución. Y después de eso, nunca ha respetado más de 90 resoluciones del Consejo de Seguridad que son vinculantes y más de 600 o mucho más, son 900 creo, de resoluciones de la Asamblea General. Y nunca ha sufrido ninguna sanción. Solamente en la vida de este Estado sionista que fue criado encima a costa del pueblo palestino y sus derechos, solamente Israel durante estos 78 años, solamente ha cumplido con mitad de un medio de resolución, que fue la creación del Estado de Israel. Entonces, nosotros contamos todavía, tenemos fe todavía en el derecho internacional, la legalidad internacional, Naciones Unidas, las Naciones Unidas, porque a través de eso nosotros queremos lograr nuestros derechos. Yo creo que el pueblo palestino y el gobierno palestino necesitamos forzar nuestra firmeza en nuestro territorio. Ese es el objetivo, porque el objetivo de Israel es desplazarnos por fuerza. El objetivo de Israel, ese no es el primer genocidio que fue en el 2023, después del 7 de octubre. El genocidio ha empezado mucho antes del 1948. Israel está tratando de continuar o terminar que empezó en el 1948 cuando expulsó más de 700,000 palestinos por fuerza de sus hogares, de sus tierras. Y continúa ese genocidio, estos crímenes de lesa humanidad, de limpieza étnica. Entonces, nosotros queremos, el primer objetivo de nuestro gobierno es cómo apoyar a nuestro pueblo, en primer lugar, para quedar en sus hogares y fracasar el intento o los intentos de desplazarlos. Reforzar el reconocimiento del Estado de Palestina y también para ser Palestina, para que sea un Estado pleno en Naciones Unidas. Palestina
ha sufrido muchas guerras, muchos intentos de borrarnos del mapa. Después de que ha pasado en Gaza, y a pesar de todo que ha pasado, de este genocidio como todo el mundo ha visto, como era un genocidio al tiempo real, todavía el pueblo palestino ama la vida. Nuestra estrategia es usar nuestra fuerza. ¿Qué es nuestra fuerza? Nosotros no tenemos ni ejército, ni maquinaria como tiene Israel. Tiene una maquinaria de masacrar, de hacer genocidio, pero nosotros tenemos una arma más fuerte, que es nuestro derecho. Por eso nosotros usamos la fuerza de nuestro derecho, mientras Israel está usando el derecho de su fuerza. Esa es la diferencia. También es trabajar con los países que respetan todavía el derecho internacional, los derechos humanos. Trabajar con las organizaciones de derechos humanos. Hay muchas organizaciones internacionales de prestigio, como Amnesty International, como Human Rights Watch, hasta una organización de derechos humanos israelí que se llama B'Tselem, que sacó durante este genocidio un informe muy importante bajo el título Nuestro genocidio. Y también de las relatoras de Naciones Unidas, una de ellas, Francisca Albanese, que sacó muchos informes. Uno de ellos es el informe del genocidio económico. Entonces, la esencia es trabajar con Naciones Unidas, con el Consejo de Derechos Humanos para rendición de cuentas. Si Israel no sufre sanciones, si no lo consideran como un país paria, que se piensa que ellos son encima de todas las leyes internacionales, entonces Israel no va a dejar de actuar en esta forma. Tenemos que trabajar a poner sanciones a Israel, a aislar a Israel de este sistema, porque ellos piensan todavía que ellos son el hijo mal criado de esta comunidad internacional. Pueden hacer lo que quieran sin esperar ninguna sanción. Entonces, este es el eje, es trabajar con defender, denunciar todas las violaciones de Israel en organizaciones internacionales como el Corte Penal Internacional y el Corte Internacional de Justicia, y pedir, más importante, que los Estados miembros de Naciones Unidas que firmaron estas cartas de Naciones Unidas, que cumplen con los órdenes de captura de este genocida Netanyahu y sus ministros, y también que cumplen con el orden consultivo del Corte Internacional de Justicia, que declaró que la ocupación es ilegal y todos los países tienen que trabajar para el fin de la ocupación. Entonces, la estrategia nuestra es proteger nuestro pueblo, pedir protección internacional frente a esta barbarie de Israel, porque nosotros estamos defendiendo nuestra tierra con nuestros cuerpos, mientras Israel está usando toda la tecnología, todas esas maquinarias, todas estas armas de Estados Unidos y de unos países europeos contra nuestro pueblo.
están haciendo, ustedes saben, como dijo en su palabra, que no estamos aquí para hablar de cifras, porque no son cifras, son vidas, son humanos, tienen apellido, pero el saldo de este genocidio es grande. Y el genocidio todavía está hasta el día de hoy, no ha terminado. Ha firmado un acuerdo de alto al fuego, pero este es falso, porque Israel sigue matando todos los días, no está dejando que la ayuda humanitaria que entra, no deja que las tiendas de campañas, hasta tiendas de campañas que no entran a Gaza, ni las casas prefabricadas. Entonces, nosotros contamos con los países que de verdad y los estados amigos que respetan este derecho internacional, la legalidad internacional, este orden mundial que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que trabajar con todos los pueblos libres, y yo también quiero agradecer al pueblo argentino, quiero agradecer todas las voces como Miriam, como Adolfo y mucho más, que todos hablan por Palestina, porque la historia nunca va a olvidar quién guardó silencio y quién alzó la voz. Bueno, nosotros habíamos tomado un video introductorio como para contar un poco la situación de Palestina, y por ahí lo que vamos a notar a lo largo de esta charla es que nosotros partimos de ciertas certezas desde una mirada crítica al conflicto, pero hay una narrativa que está, si se quiere, puertas afuera, que cuenta esto de otra manera. Por eso era importante esto de hablar de una ocupación colonial, de que todos estamos de acuerdo en que se trata de un genocidio, porque aún ese derecho internacional en crisis así lo define. Y un poco el video que les queremos proponer ver es un video muy breve, era introductorio para contar la situación en Palestina, está armado sobre los informes de la relatora especial Francesca Albanese, busca mostrarnos un poco el estado de situación en Palestina. Así que no sé si el equipo técnico lo tiene a mano, ahí lo compartimos. El genocidio es una amalgama de diferentes actos de persecución o destrucción, que van desde la eliminación física hasta la desintegración forzosa de las instituciones políticas y sociales, la cultura, la lengua y la religión de un pueblo. El genocidio es un proceso, no un acto. Las prácticas que condujeron a la limpieza étnica masiva de la población no judía de Palestina tuvieron lugar entre 1947 y 1949, y nuevamente en 1967, cuando Israel ocupó la ribera occidental, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, generando desplazamientos masivos, matanzas, destrucción de pueblos y ciudades, y la denegación del derecho de retorno a los palestinos expulsados. Desde 1967, Israel ha impulsado su proyecto colonial de asentamiento, mediante la ocupación militar, despojando al pueblo palestino de su derecho a la autodeterminación. El resultado ha sido la segregación y el control de los palestinos, mediante la confiscación de tierras, la demolición de casas, la revocación de residencias y la deportación. Este es el trasfondo histórico en el que se están desarrollando las atrocidades en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. A través del desplazamiento masivo, el asedio, la negación de ayuda y alimentos, la violencia militar y de colonos, y la vigilancia y el terror generalizados, el territorio palestino ocupado se ha convertido en un espacio de castigo colectivo. La destrucción de las condiciones de vida convierte la violencia genocida en una herramienta de tortura colectiva, con consecuencias físicas y mentales a largo plazo para la población ocupada. Los estados y las instituciones internacionales están obligados a hacer todo lo que esté a su alcance para detener la destrucción de lo que queda de Palestina. La obligación es inmediata y continua. Cada retraso empeora el daño irreversible y atrinchera aún más un sistema de crueldad que el derecho internacional y las Naciones Unidas están diseñados para prevenir, detener y castigar. El mundo comienza a gritar libertad para Palestina.
común. Y pensaba que en algunas cosas que dijo el embajador, ¿no? de lo que se está viviendo allí, de las cosas que está haciendo el Estado de Israel, y que en los informes de Naciones Unidas aparecen, ¿no? Como descriptivos, ¿no? Porque la idea es describirlo, no mostrar cosas que nos duelen como para exacerbar esa situación, sino para poder definirla en palabras y para poder decir lo que pasa, ¿no? El genocidio en términos de desplazamiento forzoso, de apartheid, de detenciones arbitrarias, torturas, el uso del hambre como arma de guerra, ¿no? Y en la medida en que tenemos este derecho internacional en crisis, de instituciones que no funcionan, de estados que no cumplen su rol de cumplir los convenios y los acuerdos que han firmado internacionalmente, pensaba que la Comisión Independiente, que también analiza la cuestión palestina desde Naciones Unidas, habla de jurisdicción universal frente al genocidio, ¿no? Y yo le quería preguntar a Miriam, en relación también a la experiencia en accionar a nivel judicial, en causa lesa humanidad, si es posible aspirar a que en los poderes judiciales de los distintos estados se aplique la jurisdicción universal. Bueno, sí, es un debate muy, muy interesante porque está el orden, como hablaban antes, Adolfo, el embajador, el orden internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial, que algunos estados europeos dicen que se terminó el orden basado en reglas y protestan por los atropellos de Trump y porque Trump se arma su propio Consejo de Paz o el escudo de las Américas, pero la verdad es que la Convención contra el Genocidio también sanciona la complicidad y en esa complicidad entran la mayoría de los estados, muchos de ellos de estados europeos, por ejemplo, entran en la categoría de estados cómplices, no solo Estados Unidos, que es el más obvio, u otros tantos, porque no denunciar y no prevenir el genocidio, la Convención habla de prevención del genocidio, también es parte del accionar genocida. Venderle armas a Israel es parte del accionar genocida. Así que se pone bastante difícil responder tu pregunta, porque ¿en qué estado se podrían juzgar estos hechos? ¿Qué estado se animaría a detener a Netanyahu? Hoy Netanyahu es un paria, realmente es un paria. Después más adelante me voy a referir por qué creo que se convirtió en un paria. Pero no ha sido mérito del derecho internacional que él se convierta en un paria. Él tiene una orden de captura. Creo que hasta Moreno Campo dijo en algún momento que si pasara por la Argentina, Argentina debería detenerlo. Bueno, ¿el gobierno de Milei estaría dispuesto a detener al genocida Netanyahu? Ahí hay una crisis evidente porque han dejado correr este genocidio que me parece que una particularidad también, si lo pienso con relación y lo que me preguntaban en la pregunta anterior con Argentina, en Argentina se hablaba de la clandestinidad de los actos genocidas, ¿no? Entonces fue una discusión, decir, bueno, mirá, la Escuela de Mecánica de la Armada estaba en el centro de la ciudad de Buenos Aires, el centro clandestino, los secuestros eran a la luz del día, pero había una discusión sobre la clandestinidad de los actos del genocidio. En el caso de Israel no hay que discutir esa clandestinidad. Los actos son a cielo abierto. Hablábamos con Charlie, con mi compañero de cátedra, que uno de los elementos constitutivos del genocidio es el traslado de los niños de un grupo a otro, lo que pasó en Argentina, ¿no? El secuestro de bebés, se lo apropian al grupo a exterminar y el genocida se queda con esos bebés. En el caso palestino hay un exterminio de los niños y niñas palestinos y fue reconocido también explícitamente que fueron objeto particular de ataque, que no haya nacimientos y que esos niños sean exterminados. Claro. Entonces, ¿y qué hizo la llamada comunidad internacional frente a eso? Lo denomina conflicto. ¿Qué conflicto? No hay ningún conflicto frente a los niños y niñas palestinos exterminados. Hay una ocupación colonial y hay una intencionalidad genocida que está absolutamente clara. Por eso me parecía a mí que hay algo que hay que marcar claramente, que siempre se nos pregunta, que por qué al revés, por qué las potencias que deberían decir algo guardan silencio cómplice y otras de los sectores de ultraderecha activamente apoyan al Estado de Israel, entre ellos Javier Milei. Y hay una respuesta muy sencilla, porque las ideas y las políticas que representa el Estado de Israel, supremacistas, de negar los derechos nacionales, racistas, son las ideas del fascismo, son las ideas de la ultraderecha mundial.
¿Por qué la ultraderecha no se va a sentir cómoda con el Estado de Israel? ¿Por qué Javier Milei no se va a sentir cómodo si todas sus ideas nefastas, como todas las de la ultraderecha mundial, de Trump, Meloni, Milei, están representadas en esas prácticas del Estado de Israel? Ahí hay una respuesta que no debe asustarnos decirla con nombre y apellido. Entonces, creo que obviamente que el derecho internacional lo usamos como denuncia, mostramos que hay un genocidio basándonos en eso, pero no podemos tener ninguna ingenuidad en el sentido de que sin la solidaridad de los pueblos, sin construir una gran movilización, yo siempre pongo como ejemplo lo que hizo el pueblo de Italia con 2 millones de personas en la calle diciendo bloqueamos todo, lo que hicieron las universidades, los campus universitarios de Estados Unidos, de Europa, enfrentando la policía, sabiendo que los podían expulsar de las universidades, profesores, estudiantes, solidarizándose con el pueblo palestino en hechos que recuerdan a la solidaridad expresada en la guerra de Vietnam, incluso con una diferencia, ¿no? Porque en la guerra de Vietnam eran estudiantes que veían la posibilidad o el peligro de tener que ir a la guerra. Acá, en actos bastante más lejanos, deciden jugársela por el pueblo palestino. Entonces, me parece que ahí tenemos que buscar las reservas para enfrentar una situación tan difícil y que requiere de tanta solidaridad urgente, porque el genocidio se sigue cometiendo, como muy bien se mencionaba recién. No sé si eso responde a tu pregunta, pero es el artículo 3, inciso E, de la Convención, que habla de la complicidad con el genocidio. Gracias. Sí, me imagino que la complicidad de los estados, yo pensaba sí, porque vamos a hablar de antisemitismo después, o cómo cada crítica al Estado de Israel se transforma en una discusión de antisemitismo. Bien. Pero aparecen los poderes judiciales locales activándose en causas de antisemitismo para quien critica el Estado de Israel, pero no activando una jurisdicción universal que les podría permitir, si tan valientes son para meterse en estos temas, juzgarlos por genocidio. Entonces ahí era la discusión un poco que yo te planteaba, si tal vez es utópico, tal vez es ingenuo, ¿no? No digo que no lo sea, pero que los jueces podrían destinar esas energías que destinan a perseguir por antisemitismo a quienes critican a Israel, podrían destinarlas a, por ejemplo, hacer una causa por genocidio, porque muchas veces los crímenes de lesa humanidad también se empezaron a juzgar en el extranjero, por ejemplo, respecto a la dictadura argentina. No sé cómo ustedes lo ven desde el movimiento de derechos humanos, ¿no? Porque, digamos, las causas por los vuelos de la muerte, por un montón de cuestiones, cuando no se podían jugar en Argentina, frente a las leyes de impunidad, empezaron a juzgarse en el extranjero. Entonces, desde ese lugar yo les preguntaba, tal vez ingenuamente, si es posible apelar a la jurisdicción universal para que esa sea una herramienta también de presión. Hay situaciones que traban el Estado de Derecho. Por ejemplo, el veto de la grande potencia de Naciones Unidas. No hay una condena a Israel por el veto de Estados Unidos. ¿No? Y así pasa en muchas otras situaciones. Por eso se necesita una reforma urgente de Naciones Unidas. Tiene cosas maravillosas. Hemos trabajado muchísimo en Naciones Unidas. Muchas veces nos hemos dado la cabeza contra la pared en Naciones Unidas por la imposibilidad de avanzar más allá. Entonces, creo que cuando hablo de un nuevo contrato social hay que repensarlo, y Naciones Unidas debe democratizarse. Debe haber una mayor participación, porque cuando se crean Naciones Unidas eran 57 estados, hoy son 193 estados y sigue la misma estructura del año 45 hasta el día de hoy. Entonces, no es una estructura democrática participativa. Y por eso Israel sigue avanzando en el genocidio, quiere liquidar al Estado palestino. Pero no se quedan únicamente ahí. La guerra se ha extendido al Líbano, a toda la región. La guerra con Irán tampoco es ajena a lo que está pasando en Palestina. Yo recuerdo
cada vez que viajaba a Roma me reunía con Francisco, el Papa, y me decían, mira, la Tercera Guerra Mundial ya está, vamos entrando a cuenta gota. Todavía no estaba la guerra contra Irán, pero lógicamente que en este momento el de Estado de Derecho lo han pulverizado. Estamos en una situación realmente crítica. Lo que sí es bueno, como decía Miriam, las movilizaciones en distintos países, no como fue la guerra de Vietnam, que se levantaron y al final se logró con un costo humano altísimo. Y no es únicamente el problema, el mundo está cambiando. Las relaciones de fuerzas actualmente y los emergentes que hay, por ejemplo, China, Rusia, Corea del Norte, hay cambios en el escenario mundial. Y hay que estar atento a esto, qué es lo que está pasando. Las relaciones son las mismas. Estados Unidos no quiere perder su hegemonía. Por eso hace todo lo posible para no perder América Latina, que es la base de los recursos que necesita. Pero creo que estamos en una situación de tener que analizar. Naciones Unidas tiene cosas muy buenas, pero también tiene muchas imposibilidades para llevar adelante el derecho. Y tanto es así que hoy se desconoce Naciones Unidas, es muy débil, es más deliberativa que ejecutiva. Yo podría hablar mucho cuando Naciones Unidas me llama para formar una comisión sobre Sudáfrica y Namibia. Trabajamos 8 meses, sería largo explicarlo, pero ¿qué pasó? En conclusión, hicieron desaparecer esa comisión, porque no les convenía. Pero los diamantes, los recursos de Namibia tenían un circuito por los países europeos y terminaban en el mercado internacional. Entonces tampoco se podía hacer mucho ahí. Entonces, estas no son cosas que me contaron, sino son cosas que viví en las comisiones de Naciones Unidas. Por eso vuelvo a insistir, hay que reforzar Naciones Unidas, hay que generar instancias de mayor participación de los países. ¿Cómo no se llama a una Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Quién decide eso? ¿Quién lo decide? Estados Unidos. Si alguien sabe cómo se decide eso, por favor díganlo, porque yo lo desconozco. Bueno, en función de lo que decías, Adolfo, y mencionabas justo el caso de África, a nosotros nos gustaría preguntarles a Rihad respecto de, hablaste de la composición de Naciones Unidas, Miriam habló de la complicidad de muchos estados que actualmente forman parte de Naciones Unidas, que no son los mismos que aquellos que la conformaron en un inicio, y pensábamos las diferentes sanciones que se impusieron, ¿no es cierto?, en el caso del apartheid, y entonces nos gustaría preguntarte ¿qué medidas crees que deberían aplicarse al Estado de Israel en función de este proceso genocida a cielo abierto del que estamos conversando? Bueno, a pesar que hay un poco de diferencia entre el apartheid que fue en Sudáfrica y el apartheid y la ocupación y la colonización en Palestina, al menos fue muy duro el apartheid en Sudáfrica y todo el mundo lo reconoce, pero al menos ellos consideraban todavía que son ciudadanos sudafricanos. Pero a nosotros en Palestina nos consideran como no somos pueblo,
que no somos originarios, que ellos vinieron a una tierra sin pueblo, negaban nuestra existencia, nuestra identidad. Al menos en Sudáfrica no reconocieron la identidad de los negros. Dicen que son sudafricanos, pero pusieron un sistema de racismo y de apartheid contra los pueblos originarios. Entonces, la comunidad internacional tiene que aplicar el derecho internacional, leyes internacionales, sin doble estándar. Aislar a Israel del sistema de Naciones Unidas por ser un país que aplica la apartheid, el racismo sobre el pueblo originario de Palestina. También a revisar los países de Naciones Unidas tienen que revisar todos sus acuerdos con este país que viola los derechos humanos del pueblo palestino. También de hacer boicot económico, político, diplomático, deportivo. No voy a decir cultural porque Israel no tiene cultura, sino está tratando a robar nuestra cultura. Ese es cierto. Israel no robó solamente la tierra, no robó la vida de muchos palestinos, también está intentando a robar nuestra cultura y nuestra gastronomía igual. Entonces tienen que revisar esos acuerdos. Todos los acuerdos que apoya o mantiene la ocupación de Israel a los territorios ocupados tienen que ser cancelados. La ley internacional es claro, las resoluciones y solución de como ellos llaman conflicto, pero no es conflicto, es colonización, es ocupación. Es claro, aplicar estas leyes sin doble moral o doble estándar. Y también tienen que poner sanciones, como yo dije antes, porque sin sanciones Israel no va a cumplir con ninguna ley o acuerdo. Ese es el camino más corto. Es aislar a Israel de este sistema, obligar a Israel a respetar todas las leyes y resoluciones de Naciones Unidas. Realmente en Palestina los palestinos sufren más que apartheid. Y Israel hasta el día de hoy no quiere reconocer que está aplicando este sistema sobre el pueblo palestino, mientras hay muchas organizaciones que mostraron que está haciendo Israel es un apartheid y mucho más duro que fue en Sudáfrica. En Palestina hay dos sistemas judiciales. Un sistema judicial para los israelíes judíos y los palestinos que fueron obligados también a ser israelí, tener el pasaporte israelí. Hay un sistema judicial para los israelíes, hay otro sistema judicial militar a los palestinos. Hay carreteras que tienen que usar, que son, estoy hablando de el Cisjordania, en los territorios palestinos ocupados. Hay carreteras para los colonos ilegales para usar y otras carreteras para los palestinos. Los palestinos en Cisjordania, por ejemplo, en Gaza, la franja de Gaza, hay 3 tipos de DNI. Hay carreteras para los colonos ilegales para usar y otras carreteras para los palestinos. Los palestinos en Cisjordania, por ejemplo, en Gaza, la franja de Gaza, hay 3 tipos de DNI. Hay 3 tipos de DNI. Hay 3 tipos de DNI
Hay el azul, que es para los palestinos que viven en Jerusalén ocupada, otra roja de Cisjordania y verde en la Franja de Gaza. Hay también el derecho del agua. Mientras los colonos que están dentro de los territorios ocupados tienen el 90% del derecho al agua y se deja el 10% solamente para los palestinos que son los dueños. También hay el sistema el derecho de la propiedad. Mientras está dando a los derechos a los colonos ilegales para estar en el territorio ocupado, negando el derecho del palestino, el dueño de la tierra, a construir su casa o registrar este terreno en su nombre. Además de la demolición de hogares, que es todo que se aplica a Israel en Cisjordania o en la Franja de Gaza, tiene un solo objetivo, es hacer la vida del palestino imposible, para que si no quiere desplazar de su territorio o su aldea, entonces se ponen estas leyes de discriminación contra los palestinos. Entonces, esa es la manera, es aplicar esas leyes internacionales, denunciar todas las violaciones de Israel que viola esas leyes y aislar a Israel, sacarlo de Naciones Unidas, porque es el único país que no ha respetado ninguna resolución, no ha respetado las cartas de Naciones Unidas. Ellos mismos, Israel declaró a el secretario general Gutiérrez como una persona no grata. Declaró a Francisca Albanesa como una persona no grata. El mismo embajador del llamado Estado de Israel rompió las cartas de Naciones Unidas en frente a todos los miembros de Naciones Unidas. Este es el problema que la comunidad internacional tiene que aplicar el mismo mecanismo que aplicó para denunciar el apartheid, para desmantelar el apartheid en Sudáfrica, tiene que aplicarlo en Palestina, sin doble estándar. Bueno, es interesante lo que usted nos cuenta, haciendo la diferenciación con lo que existía en Sudáfrica, porque nos permite describir la vida de los palestinos, ¿no? O sea, más allá de lo que vemos que como una situación de guerra en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este, suceden estas cosas que usted nos describe. Y como bueno, decíamos al comienzo, un poco lo que buscamos es de construir narrativas, ¿sí? Porque información sobra, ¿no? Cuando uno empieza a buscarla con criterio de conocer la verdad, información sobra, está documentada, hay normativa internacional que permite abordarla, pero bueno, no se hace lo que corresponde. Pero aparece otro tema también en esto que se ve mucho, en las reacciones de la sociedad civil europea, o lo que mencionaba Miriam en las universidades, en distintas ciudades como en Berlín o en Londres, que cuando aparece la discusión dentro de las personas comunes, dentro de los colectivos de trabajadores, aparece la denuncia de antisemitismo, ¿no? Entonces, le quería preguntar a Miriam, ¿cómo se explica o cómo se valora esa acusación de antisemitismo que además viene desde sectores de derecha que históricamente fueron muy hostiles y discriminadores hacia el pueblo judío? Y sin embargo, hoy, cuando se critica al Estado de Israel y al sionismo, se utiliza la acusación de antisemitismo, tergiversando lo que es la denuncia de este genocidio del que estamos hablando. Sí, creo que es casi una de las principales mentiras, falacias, como dice el presidente de la Nación, otra falacia, que hay que desmentir, que hay que desbloquear y que hay que contestar,
porque se ha convertido en una herramienta totalmente persecutoria. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto además viene promoviendo en distintos países para adaptar las legislaciones internas a esa persecución, es decir, que aquel que critica, entre otras cosas, al Estado de Israel, porque ponen sus instituciones y dentro de las instituciones consideran incluido el Estado de Israel, comete un acto de antisemitismo. Esto ha llevado a numerosas causas, porque yo le puedo decir a Adolfo, ¿cómo? ¿Estuviste en el Vaticano? ¡Qué barbaridad, Adolfo! Eso no me convierte en alguien que odia a los católicos, pero no puedo criticar al Estado de Israel porque me convertiría supuestamente en alguien que odia a los judíos. Bueno, una barbaridad increíble, pero así vienen adaptándose las legislaciones internacionales y así se viene persiguiendo. En el caso argentino, para empezar por casa, es muy significativo porque, si me permiten una autorreferencia, yo siempre cuento que en el juicio de la ESMA, cuando estaban los genocidas, acá hay otra abogada que estuvo conmigo en esas causas, compartiendo horas y horas con todos los represores de la ESMA, que eran bastante vociferantes, agresivos, podríamos decir, les gustaba expresarse, y a sus familias también. Las familias me gritaban, cada vez que yo hablaba, callate, judía de mierda. Judía de mierda, judía de mierda. Era como algo habitual. Digo, esto está en los diarios de la época, cualquiera que busca página 12 pone que le gritaban a Bregman, a las abogadas. Éramos varias de origen judío, además, así que especialmente se ponían muy nerviosos. Y era como una cosa que decían los genocidas de la ESMA, que sabemos que en los centros clandestinos de la Argentina hubo un particular ensañamiento contra todas aquellas personas de origen judío. Hoy eso parece como algo que se apropió la ultraderecha y que prefieren olvidar. ¿Por qué hacía una autorreferencia? Porque Fargosi, Alejandro Fargosi, el que encabezó la lista de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, es decir, en el distrito tal vez con mayor repercusión mediática de la Argentina, en las últimas elecciones, el candidato a diputado, me dijo que yo era una judía infiltrada en las listas de izquierda hace un tiempo. Y ese señor lo premiaron con la candidatura a primer diputado por la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es grave? Sí. ¿Pero qué me parece más grave? Que si yo no lo denuncio, no lo dice nadie. Que en la campaña electoral, si no lo decía yo, mis compañeros del Frente de Izquierda, lo mencionábamos, era un dato que no parecía relevante. Que una persona con un pensamiento nazi encabezara la lista de La Libertad Avanza. No se le discutía. Yo seguro que les pregunto a ustedes, que veo muchas caras conocidas y sé que leen los diarios, prestan atención a las noticias, ¿quién más lo dijo? ¿Quién más dijo que Fargosi encabezaba una lista teniendo comportamientos antisemitas? A nadie se le ocurre decir eso. No se animan. Es una discusión que en la Argentina se borró. Vanina Biasi, Alejandro Bodart, todos compañeros del Frente de Izquierda hoy con causas penales por haber denunciado el genocidio. En el Congreso de la Nación, prácticamente en soledad, puedo nombrar 1 o 2 diputados de otra fuerza, no más, y se sorprenderían de algunos nombres, precisamente, que han hablado de Palestina en el recinto. No más, nadie se anima. ¿Por qué? Porque está todo armado para que con la acusación de antisemitismo se anulen las críticas al Estado de Israel. No se puede hablar de los colonos, no se puede hablar de todos los crímenes que decía el embajador, no se puede mencionar el racismo, no se puede mencionar absolutamente ninguna de las conductas de este Estado, porque rápidamente sos acusado o acusada de antisemitismo. Cuando ellos incluso tienen una idea de gran Israel, y así lo explican, Adolfo también hablaba de esto, ¿cómo no vamos a poder denunciar eso? No se puede, porque sos acusada de antisemitismo. Entonces se da una paradoja, cualquiera que tenga ganas de divertirse un rato o esté muy aburrido, al revés, entra en las redes sociales, fíjense, cuando yo pongo algo me dicen judía de mierda y antisemita, las dos cosas a la vez en el mismo posteo. Porque la derecha, vieron, no se pone mucho de acuerdo,
Entonces te dicen las dos cosas juntas. Bueno, pero yo lo tengo claro qué es lo que pienso, así que lo importante es lo que pienso y creo que la acusación de antisemitismo está siendo utilizada, banalizando el verdadero antisemitismo que también existe en nuestra sociedad. Tenemos de vicepresidenta a Villarruel, no nos equivoquemos, no perdamos de vista quién es la vicepresidenta de la Nación. Pero es utilizada esa acusación para anular voces críticas. Estuve en Francia hace muy poco, hace menos de un mes, acompañando a un compañero de una organización hermana, Anas Kassif, un referente de nuestra organización hermana Revolución Permanente, que está siendo acusado de apología del terrorismo, con todo lo que eso implica, que es prácticamente una muerte civil, cuando una persona la condenan por apología del terrorismo, por haber defendido, haber tuiteado a favor del pueblo palestino. Rima Hassan, la eurodiputada de la fuerza de Mélenchon, de la Francia Insumisa, también este 7 de julio fue llevada a juicio con la misma acusación. Es decir, en Argentina, en el mundo, esos estados que son cómplices, que han dejado hacer y correr el genocidio, que le han vendido armas a Israel, que no se han animado a ordenar una orden de captura para Netanyahu, que lo han dejado sobrevolar su cielo, cosa que tampoco podría haber hecho Netanyahu, porque si tiene una orden de captura tampoco puede volar sobre los países como si nada, es decir, le dan autorización para que pueda volar por los países, aunque no aterrice, etcétera, etcétera. Han incumplido las más básicas normas del derecho internacional, persiguen a quienes en sus propios estados están denunciando el genocidio. Entonces, o defendiendo al pueblo palestino, las distintas expresiones han sido condenadas, perseguidas. Me parece que es una de las principales cosas que tenemos que enfrentar hoy en el mundo y desarticular que estas acusaciones no pueden ser utilizadas exactamente para el fin contrario, que era la no discriminación. Cuando uno habla de normas antidiscriminatorias es para que no se discrimine a nadie, no es para crear una categoría superior de personas, un Estado que se cree superior al resto de los estados del mundo, que puede decir lo que está bien, lo que está mal y quién debe ser exterminado. Así que me parece que entre estas cosas que hay que desandar, esa es una de las principales, y por supuesto nos solidarizamos con Francesca Albanese, que lo está sufriendo particularmente, y con todas las personas que hoy en el mundo están siendo perseguidas por levantar la voz en defensa del pueblo palestino y condenando el genocidio y la ocupación ilegal de Israel. Un día voy a aprender. Aprovechando esto que decías, Miriam, recién, nos gustaría preguntarte, Adolfo, ¿qué pensás o qué considerás que puede ser el aporte del movimiento de derechos humanos argentino y también latinoamericano a esta lucha del pueblo palestino? Bueno, se están haciendo muchas cosas, mucha solidaridad. Pero mientras Miriam hablaba, me acordé de Norman Brisky. ¿Lo conocen? Estuve en tribunales porque Norman Brisky fue acusado de antisemita. Yo también fui a declarar y dije, sí, el Estado de Israel es genocida. ¿No? Porque no todo el pueblo de Israel es lo mismo. Hay que rescatar, está el movimiento en Israel, no en nuestro nombre, que se opone justamente a esta política, a este genocidio del Estado de Israel. También me acordé, porque yo fui uno de los jueces en la Sorbona del Tribunal para los Pueblos sobre el genocidio armenio. 1,5 millones de armenios en 1914, 1915 fueron masacrados. Hasta el día de hoy se sigue eso quedó en el limbo y Turquía no reconoce
el genocidio contra el Estado armenio. Trabajamos mucho ahí, tuvimos en el juicio testigos sobrevivientes, ancianos ya, como yo. ¿No? Pero que en ese entonces yo estaba con otro compañero del tribunal ahí, uruguayo, escritor Norberto Galeano. Y justamente nos impresionó mucho el testimonio de los sobrevivientes del genocidio armenio. Entonces creo que lo que podemos hacer es sumar voluntades y un trabajo colectivo para denunciar esto. Pero lo otro es estructural. Lo otro no lo podemos cambiar, como aquí. Miren la impunidad que estamos viviendo. Están destrozando el país y nosotros estamos en un estado de indefensión total. Entonces, este tipo de democracia delegativa también hay que corregirla. No como hay que corregir muchas cosas para ver si podemos lograr una base de convivencia entre los pueblos, pero también a nivel internacional. Hoy estamos en serio riesgo. Pende sobre la humanidad una tercera guerra mundial que va a ser nuclear. ¿Y cómo se para esto? Con discurso no se para. No hay caminos todavía jurídicos que se respete. Vuelvo a insistir, Naciones Unidas es muy delegativa, pero no es ejecutiva. Entonces, la fuerza de los pueblos, oponerse a esto, unirse en la diversidad para trabajar y poder construir, yo le llamaría un nuevo amanecer de la humanidad. Eso necesitamos. Bueno, eso suena hermoso, ¿no? El nuevo amanecer de la humanidad. ¿Cómo lo construimos? Es el gran desafío que me parece que estamos pensando. Y por ahí lo que queríamos ahora es dar un espacio para las preguntas, porque ya estamos llegando al final. Pero en este juego, digamos, que nosotros intentamos hacer de pensar un poco cómo aprovechamos el derecho internacional, las instituciones internacionales, cómo construimos desde la ciudadanía, desde las organizaciones de trabajadores, le quería hacer una pregunta al embajador en relación a que, bueno, estamos en un espacio sindical, nosotros somos una confederación sindical, y a pesar de que somos conscientes de esta falta de ejecutividad que decía Adolfo de las Naciones Unidas y de sus agencias, nosotros seguimos apostando al trabajo dentro de la OIT, dentro de la Organización Internacional del Trabajo, porque creemos que sus convenios son pisos mínimos desde donde luchar y son también reconocimiento a una legitimidad, ¿no? Sabemos que hace poco la Corte Internacional de Justicia dio una opinión consultiva respecto a que el derecho a huelga está protegido en el convenio 87 y demás. Entonces ese tipo de cosas las usamos para nuestra lucha local en la medida en que sirve a nuestra estrategia, ¿no? Porque queremos que eso nos vaya a solucionar la vida. Pero la pregunta en concreto tiene que ver con que en el año 2025 la OIT cambió su consideración respecto a Palestina, de considerar Movimiento de Liberación Nacional a considerarlo como un Estado observador no miembro. Entonces yo quería preguntarle si para Palestina la OIT puede ser un foro donde llevar sus reclamos y su trabajo, si se quiere, diplomático por la autodeterminación, y si en ese sentido las organizaciones sindicales pueden ser aliadas en esa tarea. Bueno, ese fue un logro para Palestina, también un logro diplomático, político, porque nuestra estrategia es estar en todos los foros internacionales y también fortalecer nuestra relación multilateral a nivel de organizaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos. Entonces es importante estar en este foro importante. También para fortalecer nuestras leyes laborales es importante estar en Organización Internacional de Trabajo. Además, para Israel, estado de la ocupación
como yo dije, no solamente robó la tierra, sino también robó el trabajo de los palestinos, destruyendo sus negocios, sus empresas, su economía. Hoy en día Israel está robando los impuestos de los palestinos desde más de 4 años. Los trabajadores palestinos del Estado especialmente están recibiendo desde más de 4 años la mitad del salario, el 50%. Si hay un poco de aumento, lo suben al 60% porque de los impuestos nosotros pagamos los salarios de nuestros empleados del Estado. Entonces es un foro importante para denunciar esas violaciones de Israel sobre los trabajadores palestinos, también a los trabajadores palestinos que trabajan dentro de Israel, porque ustedes saben, si nosotros también los trabajadores van a Israel a trabajar, ahora son menos, pero anteriormente, como somos bajo ocupación, tienen que entender, Cisjordania no es libre, Gaza no es libre. Estamos prácticamente bajo la ocupación israelí. Ellos controlan toda nuestra vida, controlan, como yo dije siempre, hasta las calorías de los palestinos. Entonces, ahí están obligados a trabajar también dentro de Israel y son discriminados. No tienen los mismos derechos de cualquier otro trabajador. Entonces, es importante estar en el OIT, es para denunciar estas violaciones de la ocupación israelí. También nuestra estrategia es trabajar con los sindicatos, con las universidades, para fortalecer la solidaridad. De verdad, no solamente después del 7 de octubre, pero desde antes los sindicatos son aliados al pueblo palestino, siempre defendiendo los derechos del pueblo palestino, y vimos después del 7 de octubre cómo Israel ha tratado a borrar la identidad palestina y se convirtió todo el mundo como palestinos de corazones, ¿sí? Y vimos estas marchas masivas en todo el mundo. ¿Y quién mueve estas marchas? No son los sindicatos, las sociedades civiles, las universidades. Esta es nuestra fuerza, es el pueblo libre que defiende los derechos, que defiende la justicia. Entonces, vimos, por ejemplo, en Inglaterra, nunca vimos en Inglaterra una marcha más de 1 millón de personas. Nunca vimos, como dijo Miriam, en Italia hicieron una huelga nacional, una huelga general. Entonces, ese es el trabajo de los sindicatos, universidades. Entonces, son aliados para apoyar al pueblo palestino para su autodeterminación. Bueno, ahora nos gustaría a quienes están presentes acá en el auditorio Norita Cortiñas hoy, si quieren hacerle alguna pregunta a estos 3 expositores de lujo que tuvimos, la fortuna de tener aquí presente en el día de hoy. Preguntas, no interlocuciones, por favor, porque estamos muy cerquita del cierre y queremos honrar el horario. Gracias. Levantan la mano y les acercamos el micrófono. Ay, qué nervio. Hola, en primer lugar me presento, soy Abdallah Altivi, soy
palestino de Gaza. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes, a Adolfo, a Miriam, al embajador, por esa charla también necesaria. No tengo una pregunta, pero sí no tengo que decir algunas cosas sobre las preguntas que ustedes hicieron al principio sobre las organizaciones internacionales o sobre las Naciones Unidas o sobre todo. Para nosotros eso no existe. Exactamente existen y hablan y sí y todo, pero no hacen nada. Nosotros no queremos, como ponerle los presidentes de los países árabes, denuncia y todo. Queremos que entre ayuda humanitaria a Gaza. Yo tengo 17 de mi familia en Gaza. Tengo mi papá y mi mamá, son enfermos ahí. No pueden salir porque falta medicamento, por el bombardeo a los hospitales, por todo. Hay más de 1.500 personas de salud fueron asesinados. Como vimos también en los cárceles, hay torturas tremendas contra doctores. ¿En qué mundo estamos viviendo? Viendo doctor ha sido torturado a martillazos. En fin, todo eso para nosotros Naciones Unidas, lo que hablan, lo que dicen, para nosotros no existe porque no hacen nada dentro de Gaza. En Gaza están muriendo la gente, no solamente en Gaza, en Cisjordania, en el territorio ocupado. Nosotros no aceptamos partir en nuestro país tampoco, porque es una ocupación ilegalmente que está ocupando nuestro territorio. Como bien lo dijo el embajador, nosotros somos los dueños de esa tierra. Y cuando nos acusan en antisemitismo, ¿quién es lo que nos está acusando? Uno viene de Ucrania, de Polonia, de Europa del Este y viene a acusarnos a nosotros por antisemitas. O por hablar, denunciar a un genocidio en Palestina nos acusan de antisemitas. Eso, el único pueblo semita en el territorio palestino es el pueblo palestino, el que lucha, el que resiste. Y gracias a todas las movilizaciones ahora, perdón, ahí termino, el que están ahí, salieron la gente por la sangre de los gazatí, la sangre de la gente en Cisjordania, que están sufriendo ahí en Gaza, están sufriendo en Cisjordania y ahora en el territorio del Líbano y ahora con la idea de hacer la gran Israel. Eso no se hizo gracias a la resistencia del pueblo palestino, por eso no avanzaron, por eso no pudieron avanzar, porque no están pudiendo contra el pueblo palestino, aunque el pueblo palestino está sufriendo el 48. Y de antes, cuando lo mencionó el embajador diciendo un pueblo sin tierra, que ahí empezó el genocidio en 1917 con el acuerdo de Belfort, cuando decían un territorio sin tierra, un pueblo sin tierra en un territorio sin pueblo. En eso nada más quería agregar y nosotros lo único que necesitamos para ese genocidio, el fin de esa ocupación, y Palestina lo luchamos siempre, en cada movilización salimos desde Buenos Aires o desde cualquier rincón del mundo, que después del 2023 el mundo se está reconociendo más a Palestina, se está saliendo, se está presionando más, que también vimos a compañeros que fueron a la flotilla a llevar ayuda humanitaria, como la compañera acá está presente, y lo secuestraron en aguas internacionales. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo para proveer las ayudas humanitarias, dejar entrar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que están podriendo en la frontera de Egipto, que no le dejan entrar? Y nos mienten, dicen, dejamos entrar a un camión. ¿Qué te alcanza para 2.500.000 gazatí ese camión? En fin, quería agradecer a todos ustedes que por esa charla es necesaria y seguir luchando por todos los presos secuestrados palestinos. Hay más de 9.600 que están sufriendo y están siendo torturados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles por semejante iniciativa y agradecerles por no solo el testimonio del compañero que acaba de hablar, sino el testimonio de cada uno de ustedes. Recién, mientras hablaban, pensaba, bueno, y ahí viene un poco una introducción a una pregunta. Lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando también en el Sahara Occidental, Marruecos, en ocupación de territorios, la posibilidad de la paz en ese territorio, por ejemplo, de la mano de un referéndum de Naciones Unidas que nunca llegó, y la vuelta a la guerra. Y entonces, un poco entendiendo también la interlocución del compañero palestino y pensando en los organismos de derechos humanos, se me ocurre pensar, bueno, ¿qué se juega en esta próxima elección de la Organización de las Naciones Unidas? En particular nosotros que tenemos un presidente que
con las ideas que tiene, está apoyando un candidato, digo, si hay algo que se juega en esa elección como para pensar en la posibilidad de cambio o incluso en el condicionamiento de que las cosas sean menos ejecutivas de las que son ahora, y en ese sentido que se jueguen los territorios, ¿no? Viene por ahí la cosa. ¿Tomamos alguna pregunta más? Tomamos alguna pregunta más y luego vamos respondiendo. ¿Alguien más quiere? Acá. Es muy difícil hablar después de estos testimonios tan fuertes y se les agradece muchísimo. Sobre todo Miriam por reivindicar los genocidios de los pueblos originarios. Seguimos teniendo ciudades como General Roca que tienen el nombre de genocidas y es algo que del pueblo argentino no se habla. Mi pregunta tiene que ver con el tema de la extraterritorialidad de la violencia, que estamos viendo cómo se están usando, porque por un lado esta dualidad de que el Estado de Derecho deja de existir o las reglas internacionales no se cumplen, pero cómo estos estados fascistas están usando las mismas reglas del derecho para imponer estas normativas que hacen la restricción del derecho de protesta, la criminalización como el terrorismo, como actos de terrorismo en las protestas que vemos en UK, que vemos en Alemania, y de cara a qué tenemos que estar preparados acá en Argentina. Cuando vos hablabas del cambio de la definición de antisemitismo, que es algo que tenemos mucho, que es como esta ocupación jurídica, ocupación en el terreno de lo jurídico, esta expansión extraterritorial de la violencia hacia otros países. Bien, tomamos una pregunta más. Bueno, ya arriba. Y ya vamos a pasarle de nuevo la palabra a los panelistas. Bueno, antes que todo agradecer este conversatorio, esta oportunidad. Con los compañeros allí presentes nos conocemos, algunos desde lo institucional, los otros en las calles también, porque creo que una de las formas de solidarizarnos con nuestro pueblo palestino son las calles, como tendríamos que estar haciéndolo hoy en el Congreso de la Nación para frenar justamente la ley de privatización territorial que es un problemita que también viene amañado al tema palestino, por así decirlo, ¿no? Yo preguntarle a los compañeros de CLATE, o sea, concretamente, ¿ustedes adhieren al movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel? Digo esto porque acá hay un montón de aspectos que se podrían trabajar con respecto a esa campaña no menor que está liderada además por la sociedad civil palestina con más de 160 organizaciones, y sería importante que ustedes tuvieran un rol no menor, más allá de que son, digamos, espacios, pero que se pueden trabajar así como se hizo con el boicot a Sudáfrica. Bueno, vamos a volver a los invitados. Bueno, yo voy a aprovechar a agradecer a Ahmad. Gracias por sus palabras, eran muy importantes. Pero yo creo que no es la culpa de Naciones Unidas, es la culpa de los estados que están dentro de Naciones Unidas, que no están cumpliendo, porque las leyes están buenos, las resoluciones están, la ley internacional está claro, los derechos humanos están claros, pero el problema es, como yo dije, es el doble moral y doble estándar de aplicar estos a unos países y a otros no, aplicando el derecho internacional a unos pueblos y a los palestinos no. Yo siempre digo que el derecho internacional llega hasta las fronteras de Palestina y no lo dejan entrar. Entonces el problema con los estados, y ese es también el rol de los sindicatos, el rol del pueblo, de los políticos en cada estado para obligar a sus gobiernos a cumplir con la ley internacional. Los leyes son buenos, los derechos humanos son buenos, pero falta cumplir con estas leyes. Ese es el problema.
Sí, la idea ahora es hacerle como una suerte de cierre, donde cada uno pueda darnos unas palabras finales sobre el tema libremente. Yo solo una cosita respecto a lo que dijo la compañera que nos convocó como CLATE, de más está decirles que estamos a disposición. Nosotros como Confederación Sindical Internacional del Sector Público actuamos como organización convocante, ¿sí? Y en numerosas campañas de solidaridad internacional adherimos y convocamos a nuestras organizaciones a hacerlo. Así que toda la información sobre el movimiento boicot, la que nos quieran facilitar, estamos dispuestos a colaborar con ella y a facilitarla a nuestras organizaciones miembros. Quiero que sepan que, además de la gente presente en la sala, hay un número similar en el webinar, donde iba a estar Francesca Albanese, que lamentablemente no se pudo comunicar. Pero bueno, ahí hay personas de 14 países diferentes, ¿sí? Entonces, y son dirigentes sindicales, así que toda esa información se la vamos a comunicar y bueno, cada organización de país tiene la libertad de adherir, pero vamos a promover que eso sea así. Bueno, simplemente ahora a Miriam, Adolfo y el embajador, las palabras finales. Bueno, y intento también tomar alguna de las cosas que dijeron. Recordaba que Nora Cortiñas siempre decía que el genocidio es el crimen de crímenes. Y me parece que eso ubica también no solo una definición, sino cómo debemos actuar frente a eso. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para denunciar y para detener un genocidio que está en curso. Y creo que toda la experiencia de nuestro pueblo, con las madres, con las abuelas, con Adolfo, con todos los que han luchado con los ex detenidos desaparecidos, tiene que ser puesta en valor. Porque si hubiesen aceptado que el genocidio ya estaba en el año 83 o cuando asume el primer gobierno constitucional, que bueno, que se podía juzgar a alguno de la cúpula y nada más, o que los pibes que habían sido apropiados quedarían en manos de los apropiadores, la historia de nuestro país sería otra. Entonces, con esa experiencia de lucha y también con las consecuencias de no haber peleado contra todas las consecuencias del genocidio, una muy importante de la cual también Adolfo y Nora nos han dado cátedra muchos años, que es la deuda externa, eso hoy condiciona la vida de nuestro país. También no haber enfrentado esa deuda externa fraudulenta que fue parte de la maquinaria genocida de sometimiento de nuestro país a Estados Unidos y a las potencias imperialistas, también eso condiciona a nuestro país y la vida actual de las y los trabajadores hoy. Entonces, pelear hoy, acompañar todas las iniciativas, hablaban del boicot, de denunciar que no dejan entrar la ayuda humanitaria, de las persecuciones, son todas las herramientas que hoy tenemos a disposición y que tenemos que potenciar y que tenemos que señalar claramente quiénes son los enemigos, quiénes persiguen. Recordaba a partir de lo que decía el compañero también, las propias burguesías árabes que son cómplices del Estado de Israel, que son cómplices de Estados Unidos, cuando sus pueblos piensan exactamente lo contrario. Y estoy pensando en el pueblo egipcio, un pueblo solidario con Palestina. Nuestros compañeros que estuvieron allí tratando de romper el bloqueo, Luca Bonfante, Pato del Corro, nos contaban eso, volvieron impactados de la solidaridad que encontraban en el pueblo egipcio con el pueblo palestino. Los compañeros y compañeras que estuvieron en la flotilla, un acto heroico, ejemplar, uniendo a pueblos del mundo para romper el cerco mediático y para tratar de llegar con la ayuda humanitaria, sufriendo la tortura en las cárceles israelíes, que son las mismas cárceles israelíes que día a día torturan a palestinos y a niños y niñas palestinas. Nunca nos olvidemos eso, que es la situación especial y el trato que sufren los niños y las niñas. Entonces creo que nosotros tenemos un compromiso muy grande. Argentina tiene, además de todo lo que mencioné antes, a Mecorot, esa empresa que trajeron a nuestro país. Hay que marcarlo, hay que recordarlo. No se pueden naturalizar esos actos de complicidad y traer a Mecorot a la Argentina y que no pase nada. No puede ser que en este momento una empresa petrolera israelí ha hecho un acuerdo con Gran Bretaña para explotar petróleo en las Islas Malvinas. Ahora todo el mundo habla del Mundial, pues aprovechemos estos espacios donde por ahí algunos oídos se abren un poco más para recordar esto. Hemos hablado de todo lo que padece el pueblo palestino, hemos hablado de todo lo grave que está pasando, pero pensemos que Estados Unidos no está bien. Tiene una enorme crisis de hegemonía. Su situación en Irán lo demuestra. La propia situación dentro de Estados Unidos lo demuestra. No está bien Trump, no está bien el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo no aprovecharnos para levantar nuestra voz? No está bien Israel, cuando hay jóvenes que se empiezan a negar a ir a fusilar
al pueblo palestino. Todo eso lo tenemos que usar a nuestro favor. Netanyahu, como decía antes, es un paria, tiene una orden de captura. Hace un tiempo era imposible pensar esto. Recuerdo cuando lo citaron a declarar, en la última vez que lo citaron hace, casi 2 años, en la causa que tiene de corrupción, porque además es chorro, ¿no? Como eran los genocidas de acá, además son corruptos, nunca nos olvidemos, los de acá también eran bastante ladronzuelos. Y el embajador de Estados Unidos lo acompañó. ¿Alguien recuerda otro acto donde un embajador de un país acompaña a otro personaje a declarar un juicio por corrupción y te vayas con el embajador? Bueno, hoy hasta Estados Unidos tiene que hacer declaraciones separándose un poco porque es demasiado intolerable lo que hace el Estado de Israel. Eso, sumado a las muestras de solidaridad en el mundo, las movilizaciones, lo que decía el embajador, es increíble, más de 1 millón de personas en Londres, todo lo que ha pasado en Europa, lo que pasa en los pueblos del mundo, lamentablemente nuestro país viene muy atrás, lo sabemos quienes participamos en las marchas siempre, que aquí se prefiere mirar para otro lado, pero siguiendo el ejemplo de cómo conseguimos que se castigue el genocidio y cómo vamos a seguir peleando por que se castigue la complicidad civil con el genocidio en nuestro país, tenemos la fuerza necesaria para pelear y para detener este genocidio y para que se cumplan los reclamos y los derechos del pueblo palestino. Me parece que estamos en una situación en la que lo único que no se puede ser es tibio, lo único que no se puede ser es cómplice y que lo único que no se puede hacer es guardar complicidad y además yo agrego no en nuestro nombre. Somos muchos y somos muchas las que decimos no en nuestro nombre. Simplemente decirle que tenemos que hacer memoria. El caminar de los pueblos marca luces y sombras, pero esa memoria tiene que estar acompañada por la rebeldía de la conciencia. Si no somos rebeldes, no vamos a avanzar. No hay que resignarse al sometimiento. Creo que hay pueblos puestos de pie para seguir la lucha. Las cosas no comienzan ni terminan aquí, a pesar del poder que tienen. Como decíamos con Norita, venceremos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por este espacio tan importante y solamente quiero hacer un llamado para que no dejen de hablar de Palestina, no guardan silencio. Uno guarda silencio cuando los niños duermen, no cuando lo masacran, lo matan. Nosotros los palestinos queremos también proteger nuestra tierra. Vamos a quedar firmes, firmes como el árbol de olivo que los sionistas están quitando, están arrancando, porque es un símbolo de nuestra resiliencia, nuestra firmeza. Entonces no dejan de hablar de Palestina. Nosotros también queremos nuestra justicia, nuestra memoria, nuestra verdad. Y queremos, como ustedes dicen también en Argentina, nunca más para todos, no solamente para unos. Y compartimos también nuestro agradecimiento a todos los pueblos, al pueblo argentino que es muy solidario y estoy orgulloso de estar sirviendo mi país en la Argentina hermosa, con su pueblo que siempre ha estado con nuestra lucha, con nuestra causa justa. Muchas gracias y también terminando diciendo mucha suerte a la selección argentina. ¿Sí? Es importante el domingo. Esperamos no solamente
celebrar la victoria de la selección, sino celebrar esta victoria en las Malvinas. Bueno, llegamos al final. Le agradecemos la presencia a Adolfo Pérez Esquivel, a Miriam Bregman, al embajador Riyad Al-Jalabi. Y me parece que llegado al final le pedimos a las autoridades de nuestras organizaciones si quieren subir, así tomamos una foto, ¿les parece? Porque siempre nuestros dirigentes son quienes nos hablan, ¿no? Estuvieron como público, nos cedieron este lugar. Vamos a invitarlos a que compartan con nosotros una foto final. Matías Cremonte, te invitamos a asistir. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les comentamos que ahora en el lobby del hotel va a quedar un servicio de café, si quieren quedarse unos minutos más. Y a quienes están conectados por el webinar, tienen que conectarse a la otra clase de Zoom, que es América Latina en la geopolítica mundial. Muchas gracias.